sos creo que el único o uno de los muy pocos relatores que cuando te escucho por radio digo, este es un relator de radio, y cuando te escucho por tele relatando, o cuando hemos compartido transmisiones por tele, digo, este es un relator de televisión, ¿sí? Y no me pasa con nadie, la verdad. Es una de las cuestiones que más me gustan de tu laburo. Bueno, pará, y la última transmisión la hicimos en streaming, así que metimos los tres metimos. Es verdad, sí señor. La última la hicimos por streaming, así que metimos los tres. Bueno, te tiro eso si querés como Dale. inicial, Gus, para que ya después abrir preguntas con los chicos. ¿Cuáles son esas cuestiones que vos creés que tuviste que adaptar cuando pasaste del mundo de la radio al mundo de la tele? Primero, que en la tele uno se sentía más cómodo porque había más tiempo para pensar lo que decir. En la radio no, es todo más vertiginoso. Creo que hasta uno no se da cuenta de lo que dice, después lo tiene que repasar en las grabaciones, o bueno, ahora que salimos por el canal de YouTube, por ejemplo, tiene la posibilidad porque quedan colgadas las transmisiones y bueno, la puede repasar. Yo soy todavía una persona que busca la perfección, nunca la voy a encontrar, pero voy camino a esa excelencia, tanto para el relato de radio como de televisión y el stream, ¿no? Ahora recibiendo algunas indicaciones porque tengo que readaptarme ahora a otra cuestión, porque van modificándose y me voy acomodando y soy muy responsable en ese sentido de lo que tengo que hacer, tanto en radio como en televisión y en el stream. Te decía lo de la televisión, que hay mucho más tiempo para pensar, para tener precisión. Uno puede jugar ahora con el monitor que tiene en la cabina, si es que está en exteriores, es el mismo monitor que uno tiene, porque lamentablemente nuestra profesión se ha precarizado bastante, pero muchos de los partidos los estamos transmitiendo delante de un televisor como cualquiera de nosotros tiene, y como por ejemplo ahora yo tengo detrás de esta pantalla, de esta cámara, digo, estoy viendo la pantalla del partido, bueno, están jugando en Rosario, Racing y River, está ganando River 1-0 con gol de Maximiliano Salas. Es decir, la cuestión es que uno tiene que adaptarse y soy muy responsable, quizás excesivamente. No creo que sea como el doctor Vilardo tan obsesivo, pero por lo menos preparo cada una de las transmisiones como si todas fueran la final del campeonato del mundo o el último Boca River de mi vida. Yo creo que por ahí pasa un poco, y ese sesgo, esa señal me la emitió Víctor Hugo, sin duda, que es mi padre periodístico, mi maestro en el relato, y bueno, yo lo analizaba mucho a él ya desde chiquito, antes de esas transmisiones o esa convivencia que tuve en los primeros tiempos en Radio Argentina. Uno fue, previo a conocerlo a Víctor Hugo, a investigar. Entraba muy temprano a los estadios, iba con mi viejo de la mano, él me llevaba, sacaba la entrada, la compraba, y cuando se abría la puerta del estadio yo entraba a las plateas e iba directamente a ver a las cabinas, y así conocía a los operadores, y los operadores me decían, ¿qué está mirando, pibe? Y yo quiero ver cómo es una transmisión de radio, ¿viste? Porque yo pensaba que estaban los relatores adentro metidos en la radio, ¿no? Que estaban, viste, en la portátil, que no sé cómo mágicamente aparecían por esa radio, ¿no? Héctor Larrea, Cacho Fontana, Antonio Carrizo, el Gordo Muñoz, Fioravanti, Gillo Arancio, y después cuando llegó Víctor Hugo, que hizo un clic porque le agregó metáfora, poesía, riqueza de vocabulario, una capacidad intelectual inigualable, y se lo pude decir, se lo agradecí porque el martes pasado salió al aire, lo pueden ver, está en el canal de YouTube de mi programa Presente Perfecto, que va por Canal 7 de Flow, lo que es un gran mérito también, introducirlo a Víctor Hugo en uno de los medios del grupo Clarín. Fue todo un desafío, como entrar a un campo minado. Fui con Víctor Hugo y bueno, me advirtieron de algunas cosas, pero salió al aire. Y lo que me hace también, de alguna manera, ser irreverente, intempestivo y en la búsqueda de desafíos. Es decir, no me quedo quieto nunca. Y eso me lo insuflaron también otros grandes del periodismo. Me fui un poco largo en el introito. Discúlpame, Rafa. Mirá lo que te querrá y te admirará Víctor Hugo, que fue a un programa de Grupo Clarín. Mirá lo que marcará eso. Así que bueno.
Bueno, abrimos, chicos, les planteo que vayan, eso, levantando la mano, como hizo Julián, vayan anotándose, siempre se arma una filita, así que arranca Julián. Bueno, Gustavo, buenas tardes y buenas tardes a todos. Un placer poder hablar con vos. Buenas Recién tardes. hablabas de esto de la adaptación y de buscar la perfección. Yo venía trabajando en alguna pregunta y te la rearmo un poco porque me gustaría saber si, tanto en trabajar en radio como en televisión, has podido sacar algunos recursos específicos de radio que los pudiste llevar a la tele para mejorar tu trabajo, y te hago la misma pregunta al revés. Si de la tele hay algunos recursos que pudiste llevar a la radio para mejorar tu labor. Bueno, yo soy un analista permanente de lo que leo, ¿no? Que es fundamental, o de lo que veo. Ahora, bueno, uno puede acceder a mayor cantidad de películas, puede elegir el momento en el cual verlas, no solamente yendo al cine propiamente dicho, y lo propio con las series, ¿no? Y trato de, más allá de las cuestiones familiares, lo tengo presente, y siempre rescato, tengo un cuaderno de anotaciones como para renovar las frases, porque me parece que también es de una cuestión muy importante poder renovar las frases, los modismos, porque a veces cansan, por lo menos es mi percepción, ¿no? Es mi opinión, que cansan si uno los reitera demasiado. Entonces, como estamos tan presentes, ¿no? En la radio, en los programas, y también, bueno, ahora un poco menos en la televisión, pero sí en el stream de Picado TV, transmitiendo partidos de fútbol, pero con una visión más cercana, el stream a la radio. Por eso uno va adquiriendo algunas frases que otras salen de manera compulsiva o improvisadas, ¿no? Salen en el momento sin darse cuenta. Así que bueno, esa es la cuestión. Me parece que como sugerencia, la lectura es fundamental, ¿no? Y estar al tanto absolutamente de todo. Aunque no hable, por ejemplo, de lo que sucede ahora en el Congreso, el tema de los vetos, bueno, igual lo tengo que tener porque me toca la responsabilidad también de conducir un magazine en la mañana también en la televisión, que es algo nuevo en lo que incursiono, y el programa que te dije donde entrevisté a Víctor Hugo, que me obliga a saber hasta de moda, ¿no? No solamente de la pelota y de los deportes, ¿no? Estoy tratando de mutar, o tal vez me llevó la vida misma de periodística a esto, a buscar otra cuestión, porque bueno, fui medio que corrido de los grandes medios por distintas cuestiones, ¿no? Que no vienen al caso, pero bueno, la realidad indica que en estos momentos tenemos que seguir trabajando de lo que uno sabe, y entonces uno se va adaptando también y va aceptando trabajos que nunca pensó que iba a tener, pero bueno, me parece que era también un desafío. No sé si colmo tu expectativa en cuanto a la respuesta, pero más o menos viene por ahí. Tanto en radio como en televisión se puede utilizar, me parece que los mismos modismos. En televisión vos tenés que acompañar lo que la gente está viendo, y creo que eso es fundamental. Me parece que eso cambió bastante porque se ha transformado el relato televisivo en un relato radial, que me parece que no es del todo necesario, porque vos tenés que explicar los por qué suceden determinadas cosas en lo que estás viendo en la televisión. Y muchos de mis amigos, por ejemplo, y compañeros, que bueno, yo de alguna manera lo digo un poco llevado por la cuestión de la experiencia y del recorrido, que a veces dicen cosas que son obvias, ¿no? Que estamos viendo. La pelota entra al área, por ejemplo. La pelota viene al área, y sí estoy viendo que viene al área. Es decir, tengo que tener otro recurso. Además, tiene una riqueza el diccionario de la Real Academia Española que te da como para modificar todas esas cuestiones. Tal vez el equivocado sea yo, y ahora el relato televisivo se ha transformado en relato radial, pero me parece que yo siempre mantengo esas posturas que alguna vez me enseñó, por ejemplo, el doctor Adrián Paenza, o el mismo Alejandro Fabri, Marcelo Araujo, Enrique Macaya Márquez, tipos que más o menos me fueron guiando, ¿no? en la profesión. Gabriel. Gracias, Gustavo. Gracias. Y aguante Soda. Vamos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No lo se ve vos, Julián, no lo se ve. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, Gustavo. Perdón, Gabriel. Sí. A propósito de lo que me decían antes, claro, me nombraron a Soda. La música también te lleva
porque hay algunas frases que son de bandas. Bueno, yo soy cristiano y bueno, tengo una amistad con el grupo Rescate, bueno, y ahí rescaté justamente, jugando un poco con las palabras del grupo, algunas frases que incorporé a mis relatos. Y recuerdo que alguna vez ellos, creo que en Lima, Perú, estaban en un aeropuerto viendo un partido de Fox Sports de la Copa Libertadores de América, y dijeron, pero este está diciendo frases de nuestras canciones. Y ellos quedaron impactados, sorprendidos, y bueno, y me mandaron a llamar a través del manager, y yo dije, chau, acá me hacen un juicio por plagio. Pero no, eran para conocerme, me invitaron a un asado y terminé cultivando una amistad muy, muy duradera y muy fructífera, digamos, para mi vida y para mi corazón y para mi ser. Después Ahora sí, Gabriel, perdón. Lo llevamos a Radio del Plata, Gus. Eran esos, ¿no? Son lo mismo, ¿no? Sí. Gabriel. Sí, Gustavo, bueno, primero un placer hablar con vos. Igual. Y dos cositas. La primera surge, como podrás escuchar, cómo tengo la voz. Soy docente, hablo mucho. Y era preguntarte, ¿cómo trabajás vos el tema vocal? Porque calculo que debes tener muchos cuidados, o cómo lo trabajás, si lo trabajás puntualmente antes de una transmisión o no, como hacen los cantantes que hacen vocalización y eso. Y además, ¿de dónde surge algo que me divierte mucho cuando haces a veces un ida y vuelta, por ejemplo, con Gentili o con López, esto de Chima o Sima o Bocchini o Bocchini, esas cositas, ¿no? Que dicen el profe nos manda, que se dice así, ¿no? Se dice de esta manera. ¿Cómo surgió eso? Bueno, un poco te respondo esto último, es jugar un poquito dentro de la estructura de la radio, ¿no? Algunos me dicen el profesor, porque a veces no, les mando un mensaje si los estoy escuchando, no para corregir, sino para quizás ayudarlos o marcarle algo específico. Y bueno, me quedó eso de ese mote de profesor. Y también, bueno, Fer Mancini en las madrugadas, ¿no? Estoy de 0 a 2 en la radio como co-conductor. Y bueno, también incorporé esa cuestión que es más locutada, ¿no? De leer los avisos y de buscar frases para destacar justamente a las empresas. Pero bueno, ese chima es porque, bueno, yo a veces soy bastante, podríamos decir, culturoso, y con el doctor, perdón, el profesor Esteban Jiménez, vamos en la búsqueda también de eso de la investigación de la fonética, de algunas definiciones, de algunos apellidos. Por eso Ceruti para la mayoría es Ceruti para mí, porque es de origen italiano, y la doble T te marca que esa CE es Che. Bueno, pero a veces tengo que luchar, tengo que lidiar con eso, hasta con los propios protagonistas, que dicen llamarse, como es el caso del jugador de San Lorenzo, Ceruti. Pero bueno, a veces uno está tan aferrado a eso que no lo castellaniza, que es válido. Es decir, son las dos cosas válidas, pero yo voy por esa cuestión de que a veces me pone en un lugar culturoso, como te decía anteriormente. ¿Y la primera parte de la pregunta cómo era? Entonces estuve gritando mal 40 años Bocchini. ¿Es Bocchini o es Bocchini? No, es Bocchini, porque ya está, es parte de nuestra cultura popular. El bocha no se modifica, pero bueno, hay otros apellidos también que se han dicho de una determinada manera y bueno, se dicen de otra. Si vas a Italia, Ceruti, yo siempre quise que vaya al fútbol italiano porque bueno, también a mí me gusta mucho, o me gustaba, porque ahora tenés en cualquier noticiero argentino los goles de la Europa League, por ejemplo, de la Champions League, o de todas las ligas europeas. Ahora accedes mucho más rápido a eso. Pero yo lo quería ver, por ejemplo, en la RAI. ¿Se entiende, no? Iba a la RAI, se llamaba un programa los domingos, la Giostra del Gol, y entonces ahí en la recorrida yo escuchaba a los relatores italianos, y como en Fox después me tocó relatar el calcio, yo decía, bueno, ecco si gioca, en lugar de ya se juega, que es un giro, un modismo que tengo incorporado para los relatos en la Argentina. Bueno, así las cosas. Bueno, a propósito de lo que me decías vos del cuidado de la voz, trabajé mucho con una fonoaudióloga, después he ido también a otorrinos porque tuve dificultades, tuve sinusitis crónica, es decir, tuve muchos inconvenientes y bueno,
lo fui corrigiendo. También yo hablo mucho con el diafragma y no tanto forzando las cuerdas vocales, y eso fue lo que más o menos me enseñaron y lo tengo como ya como una especie de mandamiento, ¿no? De hablar de esa manera. A veces me cargan también algunos amigos, me dicen, ¿por qué hablas así? En algunos de nuestros chats grupales, pero bueno, yo creo que bueno, a partir de eso uno también lo incorpora para hablar en lo cotidiano, ¿no? Para hablar hasta con los amigos, cuando va a jugar al fútbol o cuando tiene alguna reunión en específico, ¿no? Así que bueno, y después hay cuestiones que, bueno, se dan, la medicina te lleva también a por lo menos tomar precauciones en estos tiempos donde hay tantos virus, bacterias, polución, esas pelucitas que bajan de los árboles que bueno, te dañan. Y bueno, y uno sufre mucho. Y ahora, por ejemplo, mi compañero está sin voz. Y bueno, y yo creo que fuimos contagiándonos dentro del estudio de radio. Lamentablemente, algunos lo pagaron con el tema de las cuerdas vocales. A mí me tocó acá la tráquea, una inflamación hace pocos días que sentía como que tuviera una pelota de tenis aquí. Y bueno, me tuve que tratar. Pero gracias a Dios, a pesar de ello, me arriesgué y relaté partidos importantes que no los podías dejar, porque si no te pasa por arriba una ola, ¿no? Y te interrumpe la carrera y hasta no podés ganar el dinero que necesitas para tener a la familia feliz, contenta y que puedan comer. Un poco es eso. Y también la responsabilidad, ¿no? Hay muchos comunicadores muy valiosos que también tuvieron un distintivo con esas voces con Carraspera, como el Tano Facini, recuerdo a Román Yuch también, que está trabajando en la tele y en un stream, y bueno, son voces características, voces que tienen una identidad. Gracias, Gustavo. De nada. Ale, dale vos nomás. Sí, ¿cómo le va, Gustavo? Buenas noches. Y hola, Ale, quería no preguntarle, te saludo. bien, acá andamos desde Neuquén, justamente de Centenario, y quería preguntarle, usted habló sobre el tema de arriesgarse, justamente, ¿cómo usted lo fue tratando eso de arriesgarse con naturalidad, digamos, ¿no? Que eso está bueno para nosotros. ¿Qué nos aconsejás? Sí, yo creo que también hay un peso que tiene que ver con el recorrido, con la trayectoria, se va formando, ¿no? Se va haciendo camino al andar, como dice la canción, golpe a golpe. Así que bueno, yo creo que es un poco eso. Y también aquellos que quizás no tienen trabajo, seguir en la búsqueda, insistir, perseverar. ¿Viste esa frasecita que dice persevera y triunfarás? Bueno, no sé si vas a triunfar, pero por lo menos tener tu estilo, si no puede ser el número uno, estar cerca de los número uno. De hecho, a mí pocas veces me ha tocado ser líder de una transmisión y creo, bueno, que ya por el paso del tiempo uno sigue en la búsqueda, pero bueno, ahora necesita, además de ser periodista o relator, tiene que ser hasta su propio productor comercial, ¿se entiende? Porque ahora los medios están venidos a menos y necesitas quizás comprar el espacio para destacarte. Pero bueno, esa es otra cuestión de la realidad hasta del país, si se quiere. Pero bueno, me parece que esa cuestión desafiante te la lleva a la trayectoria. Pero también desde lugares quizás más pequeños, te invito a ser perseverante y bueno, y tener esta especie de autocrítica, autoestima, como para ir en búsqueda de, no sé si la excelencia, pero por lo menos para considerar poder tener un lugar importante en los medios. Bien. Mica. Hola Gustavo, hola a todos, ¿cómo Muchas andan? gracias, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Tengo dos preguntas para vos. La primera es, vos hablabas al principio de que tratabas de siempre alcanzar la perfección. Obviamente que preparar un partido lleva mucho tiempo porque hay que estar atento, conocer a los jugadores, ver los partidos. Supongo que tenés más de un partido por semana, o no sé la realidad, pero digo, ¿cómo haces para organizarte y prepararlo de la mejor manera posible
y para llegar cómodo y bien preparado, porque yo, como vos, también, o sea, yo trabajo en un medio que es amateur, igual nada que ver, pero me gusta llegar bien preparada y me lleva muchas horas. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la recomendación que das para uno mostrarse? Porque como uno no trabaja en un medio, o sea, es difícil que vean el trabajo, que vean el contenido que subís, aparte de la perseverancia, o sea, qué es lo mejor que se podría subir para destacarse o que vean lo profesional que es uno. Bueno, la primera parte, vamos a la primera parte, que hacemos un resumen entonces de la pregunta. La primera pregunta era... ¿Cómo te organizás para...? ¿Cómo me organizo? Bueno, es bastante dificultoso porque, bueno, estoy trabajando en Radio La Red. En La Red son personas que ya se anticipan con bastante tiempo a lo que puede ser la fecha, ¿no? O lo que va a venir. Y realmente están muy bien organizados, porque no hay improvisación. Y yo ya más o menos sé con tiempo, y eso le da una cierta prioridad a la radio, ¿no? A Radio La Red. Y eso después lo cotejo con, por ejemplo, la producción del stream Picado TV, que fue algo que incorporé hace muy poco tiempo. Entonces le digo, bueno, puedo trabajar de acuerdo a las fechas, determinados días y en determinados horarios. Así que bueno, eso me da la pauta como para prepararme. Después ya sé, tengo la programación del stream del Arsenal de Inglaterra, de la Premier League, @Arsenal Interactivo. Ya sé, bueno, imagínense que el fútbol inglés está muy preparado, como la Bundesliga, el calcio, la Liga Española, todo el fútbol europeo, como para saber cuándo uno puede realmente encajar, ¿no? En los distintos partidos. Así que más o menos uno está organizado. A veces se entrelazan, se cruzan, y quizás, no sé, un fin de semana no trabajo en determinado lugar, pero más o menos yo pongo como ejemplo este fin de semana ya estuvo bastante bien organizado, ¿no? Porque también se organizó de otra manera el stream, porque va cambiando y se va ayornando. Entonces, cambiamos algunas cosas en cuanto a la estructura de las transmisiones de stream. Entonces hay más gente que va a participar, por ejemplo, porque todo recaía en el relator y el comentarista. Y necesitábamos descargar porque necesitamos respirar, tomar un mate, tomar agua para hidratarnos. Y entonces más o menos eso a sugerencia de uno se pudo modificar. Bueno, más o menos es así. Una pregunta rápida, hablando de esto. ¿Ustedes se manejan solamente con la información que preparan ustedes o el medio también les pide que hablen de un determinado tema o te bajan una planilla de datos? Mirá, yo sé que en algunos medios son muy previsores y que trabajan bastante los productores, preparando hasta, no sé, un pilón de hojas para repasar datos, detalles. A mí no me gusta, a mí me gusta prepararme lo propio. Para el partido. Por ejemplo, no sé, el sábado me toca Arsenal-West Ham, ya Arsenal lo relaté la Champions. Al West Ham me voy informando día a día, hay un montón, lo bueno, ¿no? Porque hago un filtro de las redes sociales, elijo lo mejor, lo bueno para informarme, y más o menos estoy ayornado, sé que Nuno ahora es el entrenador del West Ham, eso en reemplazo de Potter, más o menos voy repasando porque tengo, bueno, ahora YouTube ayuda mucho para ver los resúmenes, porque los partidos completos no los puedo ver. Me tocó relatar a Palmeiras, por ejemplo, antes del desquite con River. Fui a la cancha de River a relatar River Palmeiras, pero el partido que estuvo en el medio del Brasileirao, averigüé y lo pude ver en vivo y en directo. Y bueno, lo repasé, tomé nota, o si no lo memorizo. Es decir, ya también esta persona que, bueno, ha transcurrido bastante tiempo, quizás lo incorpora directamente en la mente y no lo pasa por escrito, pero más o menos voy memorizando y lo voy adquiriendo. Bueno, me voy obligando a mí mismo de preparar todas estas cuestiones. Te estoy hablando también de lo que puede ser, porque tampoco accedemos tanto a la información de estas cuestiones
de ver los entrenamientos o de tener más contacto. Antes sí, por ejemplo, íbamos, estoy hablando hace mucho tiempo, cuando, digamos, la población de periodistas era mucho menor a la de ahora y teníamos, por ejemplo, acceso. Yo iba para la radio, por ejemplo, a un determinado partido el domingo, sábado de la noche, iba a la concentración de uno o de los dos equipos y tenía reuniones con los entrenadores y los entrenadores me decían, por ejemplo, bueno, esta vez vamos a hacer esta jugada, ¿viste? Vamos a armar la barrera, vamos a poner un intruso en la barrera y le vamos a dar el pase para que el delantero gire y remate. Era el Piojo López en el equipo de Diego Armando Maradona y de Carlos Fren. Y bueno, uno así se enteraba de algunos detalles. Después, uno es una especie, el periodista es una especie de detective, ¿no? Que trata también de prepararse. Y bueno, yo tenía una gran convivencia, por ejemplo, te digo, con el Vélez de Bianchi. El Vélez de Bianchi juega la final de la Copa Libertadores de América con San Pablo. El fin de semana anterior, el domingo, me toca hacer la conexión para la radio de Platense Vélez, Rafa, en la cancha de Platense. Entonces, esa mañana, Vélez, el plantel profesional, se entrena para jugar la final de la Copa Libertadores de América. El único que lo sabía era yo. Y fui a escondidas, me filtré por un barrio que está cercano a la cancha de Vélez, y fui a una tribuna, a lo más alto de la tribuna del estadio de Vélez, y espié el entrenamiento de Vélez. ¿Qué había hecho Bianchi? Había ensanchado el campo de juego como el Morumbí de San Pablo. Me acuerdo. Y vi que había puesto 5 defensores en hilera, con el arquero que era Chilaver. Bueno, Almandós era uno. Después fui a la cancha de Platense y me enteré, y más o menos lo fui contando, ¿viste? Y después me dijeron, ¿cómo carajo te enteraste de esto? Y bueno, averigüé, ¿viste? Nunca se revela la fuente de información. Pero bueno, este loco se enteró, vas a saber de qué manera se enteró, y fui temprano a la mañana a ver. Bueno, era otra energía la que tenía, ahora no lo haría. Pero bueno, te lo pongo como ejemplo de cómo uno tiene avidez por saber qué informar y qué decir, ¿viste? Con veracidad. Así que bueno, esa fue aquella cuestión, más o menos así preparo los partidos. Después hay un montón de información ahora a través de internet. Nosotros, por ejemplo, Rafa me tiene como ejemplo que, por ejemplo, empezábamos a trabajar en la Liga Mexicana y no teníamos nada más que una fotografía que nos mandaban desde México con las formaciones, y en México había, no sé, estaba el número 148 y no sabíamos si jugaba de lateral izquierdo, de mediocampista central. Bueno, ahora todo eso cambió, tenés el acceso hasta a través del celular, ¿no? Tenés una aplicación que te brinda toda la data de lo que pasa en todas las ligas. Me tocó mucho relatar el sub-17, sub-20, y yo eso lo iba incorporando a futuro para conocer las nuevas figuras. Un loco, ¿viste? Me pueden decir así y no me enojo, pero yo iba incorporando todo eso, y en algún momento yo sé que eso me iba a servir. Y bueno, me sirvió para decir, bueno, por ejemplo, te digo que Koulibaly, que después jugó para su país, para Senegal, antes en la categoría sub-20 había ganado un campeonato del mundo en determinado país, y bueno, después eligió la nacionalidad senegalesa para representar y para respetar a su familia. Bueno, son todas cuestiones que voy incorporando y en algún momento sé que eso me va a servir. Y bueno, todavía ahora, bueno, por ejemplo, repaso Ucrania y veo al hijo de Shevchenko, y quizás le paso el dato al Estudios Centrales, que quizás no lo sepa. Bueno, un poco es un resumen que te estoy haciendo de mis locuras con el medio y cómo preparo los partidos. Y bueno, hay hasta frases que puedo incorporar, como le dije antes a tu compañero, en cada una de las transmisiones para generar un clic, ¿no? Para que vos que me estés escuchando generes algo especial o algo particular, o que me dé un destaque dentro del grupo de trabajo, ¿no? Un poco, Gus, quizás, y abrirlo a los chicos, que también creo que lo hemos hablado en alguna clase, muchas veces esta sobreinformación, esta cantidad excesiva de información que cuesta filtrar, que ahora tenemos, y que, como vos bien decís, cuando empezamos a trabajar en la Liga Mexicana, lo único que conocíamos era el nombre de los equipos y de los jugadores que jugaban en la selección, porque la verdad es que mucha más información no había. ¿Cómo se trabaja ese recorte periodístico para que nada de lo que sea importante
se vaya por la canaleta de lo no importante, ¿sí? Con esta cantidad de información que hay, y para afianzar un poco esas cuestiones que vos decís que genera un poco el valor agregado en una transmisión, los datos, un poco un trabajo que hicimos ahora. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo lo trabajás? Bueno, también lo que me ha ocurrido es que, por ejemplo, desde Buenos Aires transmito un partido que se juega, no sé, en la selva negra alemana, y tengo que explicar qué significa eso. Hay recursos también hasta de geografía, historia universal, que se pueden incorporar a una transmisión. Yo soy muy respetuoso de eso y fui muy respetuoso también, no sé si sirve a la respuesta para tu inquietud, Rafa, y para la de los chicos. Por ejemplo, me ha ocurrido ganarme el respeto de colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, porque yo respetaba sus modismos. Entonces llamaba a colegas o escuchaba transmisiones de esas latitudes como para que ellos se sintieran cómodos y no digan, pero ¿para qué me relata un argentino? ¿Entendés? Yo no quiero escuchar un relato que me meta un lunfardo, por ejemplo, o que me hable al revés y yo no entienda absolutamente nada. Entonces trataba de averiguar muchos datos de los clubes, de la historia de los clubes, aunque no lo incorporara a esa transmisión, pero me servía algún pequeño detalle como para destacarme de esa manera. Y yo creo que me gané el respeto y bueno, me parece una buena sugerencia tener en cuenta esto como para aquellos que puedan llegar a tener este tipo de trabajos, ¿no? Hasta pasando, no sé, detalle de los colores, de dónde está ubicado el estadio, si es un estadio comunal, si es un estadio que también lo comparte con el acérrimo rival. Bueno, hay un montón de detalles que se pueden incorporar a las transmisiones. Yo trato de no ser reiterativo, es decir, y no caer en los lugares comunes. Bien. Bueno, hago una pregunta yo, anótense chicos, para preguntar, que después se termina, después se anotan todos juntos al final. Una pregunta, Gus, cambiando de tema y yendo para atrás. ¿Cuáles son las primeras cosas que afianzaste vos cuando estabas formando tu carrera, cuando estabas encontrando ese estilo propio que tan fiel y tan bien te conocemos? Bueno, me marcó mucho a mí la primera charla con Víctor Hugo. Yo creo que eso fue un máster de periodismo. Me llamó para una reunión porque me había escuchado, yo tenía voz de pibe, él me había dicho que trabajara la voz y que eso se iba a dar por una cuestión natural, porque yo había iniciado mi carrera a los 16 años dentro de ese grupo, hasta que me tocó debutar ya con 17 años en un partido del Nacional B entre Villa Dálmine y Douglas Haig de Pergamino, por una circunstancia casi fortuita, porque se habían suspendido la mayoría de los partidos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y en Zárate, bueno, el clima era con un sol pleno y me tocó transmitir entero el partido. ¿Pero por qué lo relaté? Lo relaté porque ya tenía como 300 cassettes de partidos relatados para mí en distintos recovecos de las canchas o en alguna cabina que generosamente me cedían, porque después fui haciéndome conocido justamente porque Víctor Hugo pasaba al aire mi relato de esos goles que él no podía relatar en las conexiones. Antes los partidos iban al unísono, 10 partidos al mismo tiempo, y había una transmisión base, por ejemplo, Boca frente a Lanús, y la conexión era River Ferro. Y bueno, a mí me mandaban a la cancha de River con mi grabador y relataba el partido de River y Ferro, y después se emitía al aire el relato del gol, no sé, de Alzamendi o de Enzo Francescoli. Bueno, y eso fue también dándome posibilidades de abrir mi camino. Pero a mí me marcó mucho la charla con Víctor Hugo, que me dijo que, bueno, tenía que leer muchísimo, cultivar mi vocabulario, preguntar todas las dudas que tenga, escuchar muchísimo, hablar frente a un espejo, desgrabarme y escribir, bueno, cada una de las frases y mejorarla. Bueno, no ser reiterativo, monótono, bueno, tantas cosas fui aprendiendo porque yo era un pibe y me quedaba lejos todavía la posibilidad de hacer el terciario. Y bueno, y en definitiva, la generosidad de Víctor Hugo me llevó a todos estos aspectos. También hablábamos mucho con Adrián Paenza, muy relacionado con la NBA. La NBA todavía no era algo que se podía ver día a día como ahora. Y bueno, él trajo desde Estados Unidos un
un modelo de transmisión de las transmisiones de la NBA, que bueno, fue también de mucha utilidad. Creo que por ahí las tengo todavía las hojas, las fotocopias, que me sirvieron mucho, y hablaba de que un relator era el animador, era el que llevaba la batuta, el comando de la transmisión, y que tenía que interactuar con el comentarista, que era el que tenía que determinar los por qué de una jugada, o de por qué iba a suceder tal o cual cosa, o cómo se iban a parar los equipos en la cancha. Igualmente yo a veces me meto demasiado y no les gusta mucho a los comentaristas cuando, por ejemplo, hablo de cómo se paran los equipos en la cancha, porque me gusta mucho la táctica, la estrategia, los detalles de los partidos. Y bueno, y yo zafo diciéndole que, bueno, que los equipos se paran de determinada forma, y que eso me sirva a mí para el relato, ¿no? Que lo estoy diciendo para incorporarlo y para saber por dónde se van a mover los jugadores. Valentina. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Me alegro. Tengo dos preguntas. Con más de 40 años de trayectoria, ¿tenés algún partido o relato que recuerdes con mucha emoción en tu carrera? Todavía no llegué a 40, pero bueno, me faltan algunos meses. Sí, hay varios partidos, hay muchos partidos que uno recuerda, en particular, obviamente, el primero que me tocó relatar entero en la radio, porque además generó una anécdota muy, muy especial. No, ustedes tienen que ubicarse en que las comunicaciones eran muy limitadas en ese tiempo. Íbamos con un técnico a la cancha, y ese técnico tenía que instalar los cables de teléfono. Entonces los enganchaba y transmitíamos. Entonces, antes de salir al aire, teníamos una conversación previa con los productores, y el pibe estaba ahí transmitiendo, y entonces, como no me tenían todavía la confianza, porque podía llegar a suceder cualquier cosa, porque una cuestión era la de relatar para mi grabador, y otra en público, ¿no? A través del éter. Entonces, recuerdo como si fuera hoy la charla con el productor, que me dijo: mira, Gustavo, como se había suspendido toda la fecha, estaban todos mis compañeros. El Bambino Pons, Mariano Clos, Reinaldo Martínez, el Chavo Fuchs, Marcelo Benedetto, todos estaban ahí en la mesa. Y me dijo ese productor: si vos escuchás que ellos van saliendo del aire, se van yendo, es porque te está yendo bien. Y vas a quedar, si te va bien, con el Estudios Centrales y el locutor, que era Lucho Di Fonti, un locutor histórico de los medios. Bueno, así las cosas. Lo que ocurrió es que se fueron yendo, ¿no? Que bueno, ahí yo fui ganando en confianza, y bueno, y me quedé comandando la transmisión, sin comentarista, sin el vestuarista, y bueno, y eso me llevó a recordar mucho esa transmisión, ¿no? Eso me llevó a recordar mucho esa transmisión, porque en el entretiempo me dijeron: bueno, pasá a línea privada, me felicitaron y me dijeron: bueno, ahora quédate tranquilo, porque está saliendo muy bien, vas a relatar todo el segundo tiempo. Y bueno, el entretiempo lo hicieron desde Rafaela, porque se venía una transmisión más tarde, de Atlético Rafaela Huracán, con Alejandro Apo, Néstor Clivati, Pedro Reyes era el relator. Y bueno, eso me dejó muy tranquilo. Pude culminar con esa transmisión que recuerdo mucho. Y también la primera de un partido de primera división, que fue con el Tano Fassini. Con el Tano Fassini recorrimos, no sé, 4 o 5 radios como pareja de relator y comentarista. Y bueno, el primer partido había sido Platense, en Vicente López, gol de Morresi contra Independiente. No recuerdo cuál Independiente ahora. Creo que Dani Garnero. Fue un partido entre semana que, bueno. ¿No ganamos 1-0, Gus, ese día? 1-0, puede ser 1-0 gol de Morresi. Un martes a la tarde. Sí, qué memoria, Rafa. Un martes a la tarde. Ese fue mi primer partido entero de primera división en Radio Continental. Les interrumpo un segundo porque tengo un timbre acá y vengo en menos de un minuto, ¿eh? Dale, Rafa. dale, Gus. Dale, mientras voy diciendo algo que dijo Gustavo que me parece que está bueno. ¿Vieron
¿se acuerdan cuando hablamos de anotarse esas cosas? ¿Sí? Bájenlo al papel. ¿Se acuerdan cuando se lo dije? Bueno, acá lo está reafirmando Gustavo. Anótense esas cuestiones. La estructura narrativa, los datos, los sinónimos. Y cuando practiquen mirándose al espejo, si quieren, mejor, como para darle una dificultad más, pónganlos en valor, pónganlos en práctica. No es una cuestión que tenga que ver con encontrar algo que uno no tiene, sino con afianzar algo que uno puede desarrollar. ¿Sí? Entonces, eso que decía Gustavo recién, entre las primeras cuestiones que él tuvo que poner en práctica para afianzarse, para internalizar determinadas cuestiones, para ir encontrando ese estilo propio, es el de sostener esas cuestiones básicas. ¿Sí? Bueno, y una de las características es bajar esas cosas al papel y tenerlas a mano. Va a llegar un momento que ese papel no lo necesitamos más, por lo menos para esas cosas, y que por ahí nos queda solamente una planilla de datos como hicimos la otra vez. ¿Sí? Pero tengan en cuenta eso y fíjense que es algo que sirve mucho para afianzar esas cuestiones. Bueno, ahora cuando venga Gus le damos pase a Leonardo para que pregunte. De paso le voy diciendo una cosa. Bueno. Ahí está Gus. Bueno, dale, sigamos con Gus, después al final se los digo. Leonardo. Leonardo, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Bueno, ¿qué tal? Hola, Gustavo, mucho gusto. Hola, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos sabés que me acordaba que el domingo venía en el auto y te escuché en la transmisión de Racing Independiente en la radio. Y me gustó mucho cómo lo describía el partido en la antesala de lo que es el partido. Cómo describir los lugares, dónde se ubica el arquero, hacia dónde va a mirar la tribuna. ¿Cómo adoptás la preparación, digamos, en ese momento para describir? ¿Vas mirando el panorama para describir de la manera que describís la previa, digamos? Sí, soy muy detallista, ¿viste? Y trato de tener la misma descripción que en las radios de la década del 80. Y bueno, porque muchos de mis compañeros ahora lamentablemente relatan en radio como si todos estuviesen delante del televisor viendo el partido. Y yo respeto a aquel camionero, por ejemplo, que va tomando mate recorriendo la ruta de la Argentina, aquel tipo que está, no sé, en una cárcel escuchándome, como ocurrió con el Bambino Veira cuando relataba al equipo Desafío, y que bueno, de alguna manera me agradecía que lo saludara en ese momento tan crítico y tan difícil de su vida particular. Y bueno, y así tantas situaciones, un tachero, un tipo que está haciendo una guardia de seguridad, no sé, o que está haciendo de repositor en un supermercado, como suele suceder, o un barrendero cuando nos escribe ahora en la radio que nos está escuchando y nos agradece tanto que justamente ocurra esto, ¿no? Sigo siendo respetuoso de esa radio artesanal, radio añeja, y bueno, por eso de alguna manera conservo ese respeto, ¿no? Por la vieja radio y aquella forma de describir permanentemente lo que sucede. Correcto. Y otra cosa que creo que un compañero destacó también de diferente de otros relatores hacia vos, por ejemplo, el ping-pong que tenés con las propagandas, con los cortos. Cómo enganchás el relato con el jugador, con el nombre del jugador y va la propaganda, por ejemplo. Está muy bueno eso. Como el ping-pong, digamos. Ah, bueno. Sí. Es algo que más o menos uno tiene incorporado. A veces se hace dificultoso, les cuento, cuando uno está en plena transmisión en la cancha. Las comunicaciones ahora son realmente muy buenas, porque se hacen a través de enlaces, de fibra óptica, por internet. Y bueno, uno escucha con una claridad meridiana que te hace pensar hasta que todos los partidos se hacen en un estudio de radio, pero no, estás en la cancha. Y bueno, eso es muy importante, por lo menos para mí, porque te da un destaque, porque te hace escuchar bien la voz. Antes eran todas las transmisiones tipo llamadas telefónicas, ¿no? Y quizás tenías un mejor retorno de aire. Y ahora el retorno te viene directamente desde la radio
y tenés que coordinar esa cuestión de la comunicación con los que están en estudios centrales y a veces los escuchás bajito. Me pasaba el otro día, el domingo, justamente que vos traés a colación esa forma de transmitir del otro día, que lo escuchaba muy bajo y lo hablaba con el locutor Cristian Baglietto, y a veces medio que lo encimaba o lo interrumpía, porque ellos tienen la imagen del partido en la televisión y yo iba mucho más adelantado, si se quiere. Entonces no coincidía lo que estaban viendo ellos, que yo ya lo había descrito hasta un minuto antes. Entonces eso es muy difícil por jugar con el locutor y es por eso que a veces lo tengo que interrumpir porque se viene una jugada de riesgo, una jugada de gol, una jugada de cercanía de definición. Un poco eso también es una especie de secreto y bueno, uno se tiene que acomodar a esas cuestiones que quizá no se da cuenta porque no lo tiene que decir al aire, pero es una cierta incomodidad, ¿no?, que se genera en alguna de las transmisiones. Genial, muchas gracias. No, de nada, Ale. Bueno, pregunto una yo, si no se nota nadie, pregunto una yo. ¿Cuáles son las principales cuestiones que uno tiene que tener en cuenta, Gus, o las principales características que uno puede adoptar para ir en búsqueda de un estilo propio? De tener ese estilo distintivo que te caracterice y que hace que del otro lado te identifiquen rápidamente. Yo entiendo que tengo una gran influencia de Víctor Hugo, del relato del Río de la Plata, podríamos decir, porque también fui alguien que le gusta investigar mucho y a veces jugar con el relato uruguayo, ¿no? Que después se incorporó a la Argentina. De hecho, bueno, el mate también me llegó en un tiempo en el cual estábamos todos los uruguayos rodeando a Víctor Hugo y bueno, uno lo fue incorporando. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Que el hecho de ir escuchando a las grandes voces y analizando los mejores relatos, uno trató de formar su propio perfil. Además me lo decían, ¿no? Que yo iba a incorporar mi propia forma de narrar, aunque hay una notoria influencia. Pasa también con las bandas de rock, que tienen influencias de los de otrora o de los grandes músicos. Indefectiblemente esto va a ser así. Pero bueno, yo traté de formar mi propia personalidad, mis propios modismos, aunque, por ejemplo, el Ahí está es un familiar cercano al tatatá de Víctor Hugo, bueno, o al tatán tatán de Walter Nelson, si se quiere, o el viene gol de Juan Carlos Morales. Bueno, hay un montón de circunstancias que se asemejan, ¿no? De relator a relator. Y si tuvieras que destacar, Gus, a un relator de radio y a uno de televisión de la nueva generación, de la que te sigue a vos, ¿a quién destacarías y por qué? Y me cuesta, pero bueno, yo lo considero al Negro Bulos, por ejemplo, recién lo estaba escuchando, cuando hice una recorrida radial. Hay un chico que está relatando muy bien en el interior, no me acuerdo ahora el apellido, pero creo que es de Chaco, que relató en Cadena 3 o relata en Cadena 3, que es muy interesante. Bueno, después jovencitos, bueno, no son tan jovencitos, digamos, ya tienen un recorrido, pero hasta el propio Negro Bulo ya tiene una edad cercana a la mía, pero bueno, estoy diciendo aquellos que llegaron después de mí, ¿no? Así que, bueno, estoy tratando de hacer memoria. Di Matteo también es uno que está en Relatores, que relata muy bien, lo escuché el otro día. Y bueno, después en televisión me cuesta a veces escuchar los relatos televisivos, pero bueno, hay alguien que nació conmigo, yo nací después, en realidad algunos meses después, que es Mariano Clos, que bueno, tiene una identificación, un estilo bastante atrayente, porque además, esto se los digo a los chicos, es importante no solamente cultivarse, sino estar presente, tener cierta continuidad, no digo una exigencia, pero sí, si vos tenés en lo cotidiano, lográs una identificación, eso es algo fundamental, ¿no? Hacer bien las cosas como para tener esa continuidad y que el oyente tenga incorporado en el oído
tu estilo, que también pasa por eso, por la repetición. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, Más allá de que nos guste o no determinados relatores, lo vamos incorporando por eso, ¿no? Por la cuestión de tenerlos presentes. Bien. Julián. Sí, algo que tendría un montón de preguntas para hacer y más hablando un poco del Arsenal y de West Ham y del fútbol inglés que me encanta, pero algo importante que me gustaría preguntar tiene que ver con el comentarista. ¿Con qué tipo de comentarista te gusta trabajar? Y si eso también depende un poco del medio. Si es distinta el ida y vuelta que tenés con el comentarista para la tele como para que tenés para radio, que seguramente debe haber algunas diferencias, y más ahora teniendo en cuenta el stream, que tiene un actor, no sé si necesario, pero que sí tiene parte que es el público. Porque hoy en el stream es muy importante leer lo que dice la gente, no por una cuestión de si me guste o no. Lamentablemente, el público a veces marca mucho la agenda en el stream. Bueno, con respecto a los comentaristas, hay muchos estilos que son bastante disímiles. Y bueno, yo en general me adapto mucho a ellos. Hay gente, por ejemplo, en la radio que tiene una impronta muy especial, muy futbolera, si se quiere, como Daniel Baretto. Es como un tipo que te está charlando el partido en un café o viéndolo con vos al lado y no cuida tanto las formas, como por ejemplo Alejandro Vapo, que se apoya mucho más en cuestiones de acompañar el partido y el relato, ¿se entiende? Hay otros que tienen una mayor capacidad descriptiva de los hechos y de los movimientos y de la táctica y de la estrategia, y que juega un poco más con la actualidad, hasta con la información, si se quiere. Después hay muchos que le agregan la cuestión estadística y frases hasta propias, como si fuese un relato. No sé, recuerdo mucho a Juan Pablo Barsky, que ha trabajado bastante conmigo y que hemos viajado, fundamentalmente nos tocaba viajar a todas partes porque éramos aquellos que narrábamos para una señal internacional, el vivo y directo que se veía aquí con otro relato y comentarista, pero era de la misma empresa. Y después nuestro relato iba a fútbol de primera. Y bueno, y también me tocó conocer una persona que realmente tenía muchísimo ingenio, muchísima picardía y que tenía un don muy importante que era el de titular y el de crear frases cercanas a lo que significa lo que era hacer un título de los partidos para fútbol de primera. Y bueno, yo jugaba un poco y digamos, me involucré y le sugería y él lo tomaba para sí, lo que me daba también una gran satisfacción, ¿no? Que no era una copia, pero en definitiva compartíamos la tarea y eso generaba un ida y vuelta permanente que a mí me nutrió también. Bueno, Alejandro Fabri, bueno, pasé por todos los comentaristas que vos puedas llegar a mencionar. El único que me faltaba trabajar en cierto momento era con Enrique Macaya Márquez. Y bueno, y el destino o Dios quiso que en un campeonato del mundo me tocara convivir con Macaya en el Mundial de Sudáfrica para Fox Sports Radio en Del Plata. Hicimos radio y televisión y bueno, fue como también colgarme una medalla. Para mí eso es más que un Martín Fierro. Haber trabajado con Macaya, haber surgido de Víctor Hugo, haber trabajado con Fernando Niembro, haber recibido la invitación de Marcelo Araujo para trabajar en su escuela y estar también en fútbol de primera. Y así puedo mencionar a muchos que, más allá de las cuestiones de identidad y otras que pasan por otros motivos, hasta por la política, bueno, eso lo dejo de lado, pero yo hablo de las grandes capacidades que tenían estas personas para trabajar, ¿no? Unos tipos que estaban permanentemente exigiendo, y yo creo que en la exigencia después surgen las cosas positivas y destacadas, ¿no?, de esta profesión. Bueno, Paola. Hola, qué gusto. Hola Paola, ¿cómo te va? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bien, porque
En mi casa están picando, se rompió un cañón, hay ruido de obra. Uy, qué problema. Quería preguntarle con respecto al estilo, ¿qué pensás de aquellos relatores que festejan los goles cantando o hacen, digamos, más como festivo los festejos de gol? Porque hay uno Sí, el Bambino Pons, que es un amigo. ¿Está bien usar ese estilo o es mejor usar el tradicional? Y encontró una forma muy agradable, muy risueña de relatar. Yo creo que fue Gustavo López cuando hacían dupla en la Premier League, que le dijo, ¿por qué no cantás? A él le gusta mucho, tengo que hablar en tiempo presente, el rock, y le incorporó y le encontró la vuelta a un estilo que bueno, yo no soy cercano a eso, ¿no? Pero bueno, le encontró la vuelta y le dio una posición destacada como uno de los principales relatores de la Premier League. Yo buscaba relatar los partidos por otra vía que, bueno, ya se las dije anteriormente en cuanto a los detalles y a la forma y a la búsqueda y a la manera, parezco Miguel Ángel Russo, de narrar los partidos. Pero bueno, no voy a negar que ganó mucha trascendencia el Bambino con ese estilo y bueno, y de alguna manera lo celebro porque es un buen tipo. Sí, no, me da risa cómo lo canta. Sí. Yo una de las cosas de los hombres es cuando me preguntaron si identificaba un relator, porque la forma que lo canta, en vez de gritar gol, te van a bailar. Aprovecho esto para preguntarte, ¿qué tips que vos no tengas te gustan de otros relatores? Que diría, más allá de que no formen parte de tu estilo, ¿qué cuestión destacás por ahí de algún relator? No, lo que a mí me cuesta mucho quizás, y no lo hago, porque me gusta más improvisar. Si bien preparo algo, no me lo escribo en detalle. Y hay, bueno, un compañero, Leo Gentil, en la radio que relata muy lindo, con mucha poesía, con una identidad que es una especie de mixtura de Víctor Hugo y Walter Saavedra, que lamentablemente lo perdimos hace algunos días. Un relator estupendo. Bueno, tiene una mixtura y se prepara mucho y quizás tiene como una especie de guión, pero lo lee, lo relee y lo dice leyendo al aire. Pero bueno, yo a veces tengo algunas referencias, no escrito en detalle, que quizás eso realmente se lo destaco, que tenga esa característica. Así que bueno, no sé, ese es uno de los ejemplos. Y después me haces pensar, y bueno, no se me vino eso ahora. Debería pensarlo, pero bueno, también hay muchos relatores, bueno, que recuerdo tanto y que fueron amigos, como el turco Osvaldo Hueve, que nació de Río Cuarto, Córdoba, y que realmente tenían una característica muy especial para hacernos reír con cuestiones de pueblo, cuestiones que tremendo venían relator. De tierra adentro, y lo incorporaba y le quedaba tan bien esa forma de relatar, con una voz también potente, que llegaba mucho, y bueno, y lo extrañamos. Y bueno, también otro estilo era el del Pancho Caldiero, que también era gran amigo, que me llevó a mí, como él no podía relatar, y bueno, me abrió caminos en la televisión y en otras radios, porque él tenía conflictos en varios lugares y no podía, y decía, bueno, que vaya Gustavo, y bueno, y siempre se lo agradeceré, que se fue muy pronto también, y era eso que yo llamo relatores de raza, relatores que relataban fútbol desde la cuna. Ayer charlaba con un chiquitín que canta divino, Tommy Jackson, que me dice, yo creo que canto desde que estaba en la panza de mi mamá. ¿Por qué? Porque mamá y papá eran músicos. Y bueno, yo creo que
lo fui incorporando el relato desde la panza de mi mamá porque mi viejo y mi vieja escuchaban radio desde que se despertaban hasta la noche, que escuchaban La Noche con Amigos de Lionel Godoy. Gus, si tuvieras que decir, y bueno, abramos chicos los que quieran preguntar, anótense porque ya vamos cerrando. Si tuvieras que decir qué características de relato, de narración, afianzaste primero en tu carrera y cuáles crees que fuiste afianzando con el tiempo. Y bueno, yo creo que el primero, indefectiblemente, que se formó más rápido fue el relator de radio, ¿no? El relator de radio fue el primero que creció y se consolidó. Y después me tuve que adaptar a la televisión, porque también realmente los productores te dan sugerencias y yo valoré mucho una sugerencia de un productor que realmente me hizo ver cosas. Hay veces que uno escucha y se cree que es el mejor siempre, pero no lo es. Entonces tiene que tener esa capacidad si quiere progresar, esa humildad, ¿no? Para aceptar y asimilar la crítica, porque no le gustamos a todos, esto es así. Todo el público tiene una determinada forma de elección. Y bueno, uno también tiene que ser respetuoso de eso. Pero recuerdo mucho que me tenía que adaptar a cierto relato porque, bueno, uno quizás se excedía con las palabras en televisión y decía, no, para que nosotros, por ejemplo, podamos editar un partido que dura 90 minutos en 5 minutos, tenés que cerrar la jugada cuando la pelota se va. Entonces, yo cuando se iba la pelota, capaz que decía, se va por arriba, muy lejos el remate que estoy pelota, y me decía, no, vos no digas eso, tenés que decir, bueno, va el remate de Chicho Serna, saque de arco para tal equipo. Eso solo. Es decir, tenía que salir digamos, del molde propio para transformarme en un relator adaptado a las sugerencias de la producción que necesitaba editar un partido de 90 y pico de minutos en 5 minutos, entonces eso le entregaban a ellos una facilidad. Entonces, uno a veces se tiene que acomodar a eso, ¿no? Como ahora también en el stream, como te dije anteriormente, relatar de determinada forma, le estamos buscando la vuelta, ¿no? A cómo hacer un stream y hacer un relato que es de televisión, quizás, pero que parece radial. Y Gus, con el tema de incluso esa adaptación que vos dijiste al mundo televisivo, ¿cómo te manejaste con el manejo de los tiempos, ¿no? El otro día hablábamos con los chicos, empezar a ver cuándo cierra el relator, ¿sí? Cuando está por empezar la repe, para darle esa referencia al comentarista, ¿no? Cuando tiene que hacer su intervención. ¿Cómo trabajaste vos eso de los tiempos? ¿Qué cosas te costaron? ¿Qué cosas tuviste que adaptar de tu estilo a justamente ese redondeo para darle paz al compañero? Claro, en televisión tenemos que ser mucho más breves que en la radio y menos descriptivos, casi nula es la descripción, sino que tener el golpe de vista, el mismo para la radio que en la televisión, para acertar el nombre del jugador. Eso es fundamental porque lo que te dije anteriormente, quizás te toca un partido de un equipo que no viste nunca en tu vida, pero lo tenés que preparar de alguna manera. Ahora podés acceder a través de los canales de YouTube, las plataformas, es otra manera. Pero había veces que salíamos directamente a transmitir un partido con la nada misma, solamente con el nombre y apellido y saber más o menos por dónde jugaban, porque lo averiguábamos a través, no sé, hasta de una revista que comprábamos allá en el centro, en la calle Florida, como más o menos poder tener una guía, ¿no? Y todavía, fíjate vos que recién, hace poco viajó un amigo, un empresario, a Italia, y lo primero que le dije fue tratar de traerme la guida del campeonato italiano. Espectacular en la para tenerla, y eso que no relato el calcio ahora, pero bueno, no sé, en alguna circunstancia el Arsenal podrá cruzarse con el Inter, con la Juve, con algún equipo del calcio, pero bueno, todavía tengo eso, y algún amigo, por ejemplo, viajó a Alemania y le dije tráeme la revista Kicker, que viene también con la guía y con la trayectoria de todos los jugadores, muy detallada. Qué lejos quedamos nosotros, Perdón que lamentablemente, aquí en la Argentina, de eso de tener las guías solo fútbol o la guía mismo de gráfico, como para preparar como un campeonato del mundo los torneos. Pero no sé por qué llegué a esto, Rafa,
No recuerdo por qué la pregunta. No, porque yo te decía, ¿qué cosas adaptaste de la narración para cumplir con Claro. con esos tiempos que te pedían de la producción? Que alguna vez Bueno, vos decías, me imponía, claro, esos rótulos o esas bajadas de línea, si se quiere, de los productores como para hacer un relato que sea cercano a lo que te pedían, ¿eh? Por eso a veces tratar de buscar, ¿no? De escucharse, como te dije anteriormente, de repasar cada uno de los detalles como para también tomar como referencia algún compañero con un estilo diferente que te sirva justamente para describir las situaciones, porque obviamente si uno veía que lo elegían siempre a determinada persona, tratar de tener una semejanza dentro del estilo propio a lo que te pedían, que cerrar rápido una jugada, o repetir algún detalle. Me decían, bueno, fíjate si podés repetir algún detalle del partido, por ejemplo, un expulsado en el primer tiempo, por qué están jugando con 10. Es decir, que esto también va para la radio, ¿no? Que esto me lo decía mucho Alejandro Vapo, que quizás vos no sabés cuando enciende el televisor para ver un partido de fútbol alguien determinado. Bueno, ahora tenés mucho en la gráfica, quizás una tarjetita roja que te dice que el equipo está con 10 o que el otro está con 9, bueno. Pero igual, tratar de decir en las pausas que te dé un partido por un jugador lesionado, bueno, yo decía una frase que también me fue saliendo de manera improvisada, que fue: recapitulemos, amigos de Fox Sports o de Teis Sports, está ganando Almirante Brown 1-0 con un gol espectacular de Bazambera, el equipo de Temperley está con 10 jugadores por la expulsión de determinado jugador, algo así. Bien. Vamos a cerrar. Julián, vos dijiste algo, creo que querías preguntar algo y cerramos con eso. No, básicamente que se me cayó un lagrimón cuando hablaban de la revista Kicker o de la Cuita, porque a mí me pasaba cuando era chico, con las primeras guías Olé, que después dejaron de existir, lamentablemente. Soy una persona que necesita el aporte físico y gráfico, porque por mi visión ya estamos medio complicados, lo cual es un tema para relatar, pero también eso, de cómo se perdió esa referencia gráfica donde, por ejemplo, vos tenías las procedencias de los jugadores, donde tenías los datos, donde tenías todo, y que lamentablemente se hizo solamente para los mundiales. Se hizo solamente para Rusia 2018 y para Qatar 2022, y después se perdió un poco eso. Pero tiene que ver quizás más que nada con una cuestión generacional, me parece. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que eso lo hemos perdido, definitivamente. Por lo menos acá, ¿no? También hay buen material en Brasil. Creo que todavía lo conservan, esa cuestión de los medios gráficos. Hay material, bueno, ahora nosotros viajamos mucho menos. Realmente antes viajábamos, por ejemplo, en cuartos de final de una Supercopa. Imagínate que era inferior a una Copa Libertadores de América. Y bueno, nos tocaba viajar y aprovechábamos esos momentos para, por lo menos yo, para tratar de tener ese material bibliográfico, esas revistas que realmente nos servían para cada una de las transmisiones. Además de lo que han trabajado los clubes, porque también los clubes después también fueron evolucionando y hacen publicaciones de los jugadores, de la lista del plantel, de las fotitos del plantel de la temporada, y eso te sirve mucho. Te hago la última, Gus, para cerrar y agradeciéndote de antemano. ¿Cuánto crees que ha influido en tu carrera de narrador que hayas sido un periodista avesado? Digo, hay narradores que vos no le conocés una trayectoria periodística puntual fuera del recorte periodístico de la narración, por supuesto. ¿Cuánto y en qué crees que te sirvió tu trayectoria periodística afuera de la narración para adaptar cuando vos estabas narrando un partido? Y bueno, yo creo que me siento obligado también a ser periodista porque en varios momentos cuando vos tenés que conducir un espacio en una transmisión, tenés mucho tiempo en la previa, tenés también en el post, como para desarrollar justamente el periodismo. Y además me han elegido como para conducir
distintos programas, no tengo mi programa propio de fútbol, digo, y de deportes, pero me siento preparado como para aportar siempre algún detallecito que me distinga, ¿no? Hasta mismo en una discusión, en una polémica. Pero creo que el periodista va también por esa influencia de grandes periodistas como Ezequiel Fernández Mur, Ariel Sher, a quien uno admira y sigue, ¿no? Y podría también mencionar a otros. Me gusta mucho leer, insisto, y bueno, y aunque me sirva mínimamente para una transmisión, yo lo adquiero y trato de aportarle, como digo, a esta alcancía que es la mente, capas de conocimiento. Quizás no me sirva absolutamente para nada, porque todo es mucho más vivaz, muy dinámico, muy rápido, todo bastante más acelerado, pero bueno, lo tengo para mí como para buscar ese periodista que vive. El otro día, realmente les cuento una infidencia, cuando vino Ezequiel Fernández Mur, él me dijo, no sé qué le había comentado, de un detalle de una transmisión o de una designación, no recuerdo exactamente cómo era la cuestión, pero me dijo, claro, porque vos no sos un simple relator, y me dijo esto que vos me decías, vos incomodás porque hacés periodismo. Y eso para mí fue también un premio, un elogio, que él tal vez ni se dio cuenta, pero bueno, que te digan eso realmente es además de un mimo, es algo que decir, bueno, la pucha, lo que quiero lograr le llega a un tipo que es un referente, ¿viste? Y eso es muy importante. Bueno, y ahora en mi programa, en Presente Perfecto, que tengo la posibilidad de tener una especie de homenaje a los referentes, supe que tengo aquellos que eran quizás líderes en espacios enfrentados, digo, por ejemplo, había una dicotomía entre lo que era competencia en Radio Continental con la oral deportiva. Y resulta que tengo amigos ahora o gente que me escucha y que me ha seguido y que de alguna manera me destacan lo que uno hace en, por ejemplo, Ernesto Cherkis Diallo. Más allá de lo que ha significado Ernesto Cherkis Diallo en algunos momentos de su carrera, quizás fuera del periodismo, eso también para mí significa algo muy valioso, mucho más que recibir el Martín Fierro, ¿no? Que yo lo invite y que venga arrastrándose con un bastón y que igualmente se sienten y que estén cómodos con uno, charlando, teniendo un diálogo, una entrevista de 15 o 20 minutos, eso le da un valor enorme. Carlos Irusta también, bueno, me gusta mucho el boxeo, lo sabe bien Rafa, y bueno, Osvaldo Príncipe, que charlé con él y también, bueno, son muchos realmente que a uno no le ponen obstáculos, y eso para mí es muy agradable, y es agradable para ellos que sean convocados y que acepten gustosos, ¿no?, de estar. Me parece que eso también, no lo tomen como una arrogancia, por favor, sino como que algo que valoro muchísimo, mucho más que recibir un premio, ¿no? Bueno, Gus, agradecerte en nombre mío, de los chicos de Éter, que hayas estado acá compartiendo tu tiempo con nosotros. Sos una referencia permanente. En general, siempre al principio del año preguntamos relatores favoritos y siempre salís ahí en las respuestas. Vos y Julián, que son los dos que vinieron este año, y Mariano Clos, creo que son los tres que más salen. Con lo cual, agradecerte, bueno, decirte que, bueno, sabés que te admiro mucho, además te quiero mucho como persona. Espero que nos veamos pronto y ojalá tengamos la posibilidad de laburar juntos de nuevo. Ojalá. Nos cruzamos el año pasado un poquito, pero hacía rato que no laburábamos juntos. Bueno, ojalá, porque la hemos pasado muy bien. Sí. Tuvimos un programa breve en Radio del Plata que me parecía que encajaría perfecto. Perfecto, estaba buenísimo ese programa. En este tiempo, pero bueno, hay con otras Fernando circunstancias Salcede y Diego Latorre. Claro, Walter Vargas también, que es un fenómeno, que es un referente. Pero bueno, espero que se dé, son tiempos difíciles, lo saben los chicos también, por eso lo de la perseverancia y la búsqueda, ¿no? Así que gracias por el respeto de cada uno de ustedes, con Rafa encabezando
esta forma que a mí me encanta de dialogar y de contar un poco las experiencias, insisto, solamente para guiarlos, ¿no? Por el hecho de haber estado tanto tiempo y muy cerca, muy pegado de los mejores. Y gracias por elegirme cuando tuvieron que hacerlo. Les mando un saludo y bueno, a la orden para lo que necesiten. Gracias, Gus. Un abrazo grande. Nos vemos Abrazo pronto. grande. Chau, Gus.